Cuando tenga la señal de que estamos en vivo en YouTube, creo que ya, mi coronel. Ah, ya. Bueno, entonces el video que vamos a ver a continuación, titulado El adiós de la Bianca, es un canto que compuso un ruso a las mujeres búlgaras, pero en el fondo es un mensaje a la Rusia blanca que comenzó a desbaratarse a partir de la Revolución de Febrero y finalmente cayó en la Revolución de Octubre. Luego entró en la guerra civil y rápidamente ganaron los bolcheviques. Y el mensaje que deja este video pues es para reflexionar y para pensar, porque es una canción rusa muy importante y que desde luego cuando los comunistas tomaron el poder allá en Rusia trataron de ocultarla de la mejor manera posible para que no quedara, pero la memoria histórica siempre es superior a las intenciones de los dictadores. Entonces escuchemos la canción. Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные поля. Беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля ждет победы России святыня. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина-мать. И снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля. Все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради знамени, чести и славы не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет в бой пора. Подними боевые знамена ради правды, красы и добра. Снова в поход труба нас зовет, мы вновь станем в строй и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля. Motivante, motivante. Entonces, siga mi coronel. Mi Carrasco. coronel, excelente. Muchísimas gracias entonces a todos, bienvenidos, 6:14 minutos, hoy lunes 26 de abril. Bienvenidos todos al aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, un espacio ofrecido con todo aprecio y toda admiración por la Fundación, por Café Don Manolo, aquí en Dos Quebradas, Risaralda, para la transformación de ciudadanos y por supuesto la búsqueda de líderes y de estadistas. Estamos en ese propósito superior de unidos para ser más fuertes y hoy nos reunimos para hacer un análisis muy interesante luego de una línea de conferencias donde se analizó la vida y las marcas que dejaron en la historia
tanto Churchill como De Gaulle como Bolívar, pues hoy vamos a hacer una interpretación de eso por grupos. Entonces, sean todos bienvenidos. Mi coronel Villamarín, el presidente de la Fundación Excelencia y Transformación, nos presentará entonces el ejercicio del día de hoy. Adelante, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Nuevamente una buena tarde para todos, buena tarde noche. Hoy 26 de abril de 2021, con este ejercicio interesante que quienes asistieron al seminario de los 13 personajes de tanta trascendencia que usted me acaba de nombrar, van a hacer una aplicación muy breve y concreta de los principios de la guerra. En cada caso, Bolívar en la ofensiva permanente, Winston Churchill en la defensiva con visión de contraataque permanente y Charles de Gaulle en el manejo de los movimientos retrógrados para triunfar, y los tres lograron impactar profundamente en la humanidad. Entonces, son tres grupos que van a intervenir. Vamos a hacer el ejercicio hoy a la inversa. Entonces, en primera medida, le damos la entrada al grupo número 3, que es el que dirige el señor coronel Iván González, él es el facilitador de ese grupo, y nos va a hacer la presentación de cómo el señor Charles de Gaulle utilizó los principios de la guerra aplicados en las maniobras de las operaciones retrógradas a la política y cómo logró posicionarse como uno de los tres franceses más importantes de la historia al lado de Napoleón y Carlomagno. Entonces, mi coronel Carrascal, le pido el favor que le comparta la pantalla allá al grupo de mi coronel Iván González para que nos hagan la presentación. Reiteramos, son 15 minutos por grupo y los temas específicamente de lo que corresponde a cada uno de estos eventos. Mi coronel ya tiene la pantalla, mi coronel González, cuando quiera puede compartir su pantalla. Gracias, mi coronel, muy amable. El señor Mario Posada es el que tiene las ayudas, entonces si le puede permitir. Perfecto, ya lo pongo a Mario. Qué pena. Mario, ya tienes en este momento esa autorización. Adelante, señor. Gracias, ya voy. Ay, es que este computador se me dañó la semana pasada y compartir. No. Bueno, mientras Mario va instalando sus imágenes, yo puedo irles diciendo que estábamos de tercero en la exposición. Héctor, todavía no puedo compartir. Así no, pero Mario, déjame ya miro. ve adelantando mientras yo... Mario. Deberías poder, Mario. Es tema de tus ayudas, pero no hay problema. Adelante, mi coronel González, y por favor le pediría a los expositores de ese grupo que de todas formas prendan sus videos para poderlos tener en pantalla y poderlos observar en la presentación. Gracias. Entonces estaba diciendo que íbamos a exponer de últimos, pero como estamos en la teoría de la maniobra retrógrada, entonces empezamos de primeros. La idea, voy a exponer en mis conceptos mientras mis otros compañeros se van alistando. Recordemos que cuando los alemanes atacaron a Francia y se desplazaron por la parte lateral de la línea de defensiva de Maginot, por el campo de las Ardenas, entonces el ejército francés debió retroceder y eso le permitió al ejército alemán desplazarse muy rápidamente con sus vehículos blindados, sus tanques, hacia el sur, pero al mismo tiempo alejándose de la infantería, porque la infantería es mucho más lenta. Entonces, cuando había tomado cierta distancia, viró hacia el oeste para ir hacia la costa y encerrar al ejército británico en las playas de Dunkerque. Entonces, De Gaulle y sus compañeros pensaron en adelantar una operación de ahorcamiento, situándose en la parte intermedia de esa distancia que había tomado los blindados con respecto a la infantería y poder separar los dos bloques.
pero cuando lo intentaron tenían que hacerlo con un pequeño ejército que había quedado hacia el norte francés y el ejército mayoritario hacia el sur. Y trataron de cerrar esa conexión para desvincular, para desvertebrar las dos fuerzas, la blindada y la infantería. Pero lo hicieron con algunos errores y entonces debieron desistir. Y eso los llevó entonces a una operación retrógrada que finalmente terminó para cortar con la salida de Gaulle hacia Inglaterra, para irse a recuperar, reorganizar sus fuerzas, para después volver a contraatacar en el día D. Muy bien, entonces esto es un indicativo de cómo un político en ocasiones tiene que ser lo suficientemente visionario de cuándo es necesario hacer una operación regresiva, porque las ventajas que puede obtener a futuro de posición y de organización le van a dar mejores beneficios que hacer simplemente un ataque obstinado que posiblemente no le va a producir ni beneficios y más bien muchas pérdidas. Bueno, ese es el primer caso. Pero el segundo es ya más político. Cuando el general de Gaulle entonces ingresó a Francia, proveniente de Inglaterra, y llegó a París y tomó el poder, recordemos que él decidió que no debía afianzarse, quedarse simplemente por la fuerza en el poder, sino que el pueblo francés decidiera y a través de un proceso democrático de elecciones. Mario, ¿cómo vas? A su Héctor, te la voy a mandar al correo porque no me dejas. A tu correo. Ya. Listo. No, pero ahora voy a ver si ahora lo puedo hacer, pero sigo con la exposición. Entonces, él citó a elecciones y dentro de los candidatos estaba él mismo. Entonces, el pueblo francés decidió que ya él estando en el poder y que habiendo demostrado su patriotismo y su interés pues por el futuro de Francia, entonces que él fuera el presidente. Entonces ya no estaba actuando tanto como político, perdón, como militar, sino como político. Y efectuó esa acción, digamos, democrática muy válida, retrógrada, de echarse un poco hacia atrás, no actuar en forma dictatorial, porque tenía el poder de las armas, sino simplemente el poder democrático. Y le salió también la maniobra que fue elegido presidente. O sea, obtuvo democráticamente lo que hubiera podido sostener, pero sin democracia por la vía de la fuerza de las armas. Dos operaciones entonces indicativas de cómo es de importante una maniobra retrógrada bien planeada, bien calculada y una retirada organizada para obtener ventajas posteriores futuras. Entonces le doy la palabra a la doctora Rosalía para que haga su exposición. Por favor, Mario, ¿puedes intentar nuevamente la presentación porque está habilitada toda? Ya le quité todos los bloqueos que tenía Mario por temas de hackers. Héctor, inténtalo de nuevo, por favor. Inténtalo la semana pasada yo no pude entrar porque este computador tenía un virus. Me lo arreglaron y parece que sigue con problemas. Pero inténtalo nuevamente. Yo creo que lo puedes ahí hacerle el clic y trata de hacerlo nuevamente. Yo creo que no era de computador, sino aquí de configuración de seguridad. Pero creo que inténtalo nuevamente. Ok, voy. Creo que mientras Mario cuadra eso, el coronel Arias le tiene una pregunta a mi coronel González, ¿sí? Simplemente que yo tenía una ayudita y yo hice una ayuda, entonces mientras arreglan la ayuda yo puedo continuar si les parece, o si la doctora pues quiere iniciar, está muy bien. Ahí les dejo a disposición. Por favor, coronel Arias, si es tan amable, siga. Bueno, entonces voy a compartir la ayuda. ¿Perdón? Va a compartir la ayuda. Yo no tengo Adelante, ayuda. Yo ahora les cuento cómo es la metodología. Sí, señor, ahí está. Bueno, entonces pues el tema mío pues vimos en la parte de la conferencia cómo hubo la resurrección de los políticos de la Tercera República. Entonces quise analizar cómo, digamos, el enemigo, digamos, también tomaron los principios de la guerra. En este caso, ellos tomaron el principio de la guerra de los movimientos retrógrados, digamos, la parte de los políticos. ¿Por qué? Porque ellos
cuando Francia es invadida por Alemania, ellos digamos que se desaparecen del plano y dejan que Charles de Gaulle pues salve a la nación. Recordemos que los movimientos retrógrados rápidamente es hostigar, desgastar o resistir. Otro término es conducir al enemigo hacia una situación desfavorable. Otra es permitir el uso de elementos de la fuerza en otro sector, evitar el combate bajo condiciones no deseadas, ganar tiempo y evitar combatir de manera decisiva, desengancharse del combate, ajustarse y coordinar con los movimientos de las tropas amigas o cortar la línea de comunicaciones. En este caso lo podemos aplicar en ganar tiempo. Entonces ellos ganaron tiempo, digamos, dejando que actuara Charles de Gaulle, y ya cuando él solucionó o estaba solucionando, pues aparecen los políticos para decir aquí estamos. Entonces este principio se lo apliqué pues al contrincante. Y en el otro que lo ven allí, pues Charles de Gaulle, digamos que acude a la masa para iniciar su resistencia. Es así como él quería unir estos grupos, o estos pequeños grupos digamos, de que estaban haciendo resistencia, y él los invoca a unirse. Entonces es aquí en donde él necesita la masa pues para poder consolidar su objetivo. Entonces pues es así como estando todos los pequeños grupos desorganizados y clandestinamente, entonces Charles de Gaulle los llama y consolida las fuerzas coloniales en el marco de las llamadas fuerzas francesas libres. También él invoca a fuerzas que estaban de sus colonias. Entonces pues él hace el uso de la masa, o trata de hacer este gran principio de la masa. Entonces este sería mi análisis de los principios de la guerra en la conferencia de Charles de Gaulle. Muchas gracias. Siga, Rosita, muy gentil. Un gusto. ¿Cuántos quedamos en el grupo? Falta Marcos, falta Tania y yo. Ay, me mata. Entonces, bueno, ok. Pues ustedes los militares tienen ventajas sobre la historia, especialmente de las guerras y esas situaciones tan difíciles. Yo advertí que yo no era la experta en historia de Francia y me puse y leí todo lo que pude. Yo sí tengo buena capacidad de síntesis y hago un resumen. Entonces, como metodología, yo recomiendo, si me dan 3 minutos, escribo todo lo que tengo que decir y lo ajusto a los 3 minutos. Entonces, aquí va lo que les puedo contar respecto de la Cuarta República, que fue el tema que yo escogí. Escogí 2 temas, la Cuarta República y el Plan Marshall y los 30 gloriosos. Creo que es un tema larguísimo para 3 minutos, pero empiezo por el que toca. Yo uso el teléfono como teleprompter. Y les digo, sin lugar a dudas, el personaje clave de la historia de Francia después de la Segunda Guerra Mundial fue el general Charles de Gaulle. Por su evidente protagonismo en la lucha contra los alemanes, muy especialmente, y contra el régimen colaborista que se creó en Francia, instalado por el mariscal Pétain, en parte del territorio francés y en las colonias, que lo denominaron el régimen Vichy por el nombre de la ciudad donde se instauró la sede de la ocupación alemana. Bien, es un factor determinante porque pues afectó todo lo económico, lo demográfico, la sociedad y sobre todo lo político, lo ideológico, lo psicológico, es decir, afectó en todo sentido. De 1945 a 1958 realmente fue el desarrollo propiamente dicho de la Cuarta República. Hubo un referéndum en octubre de 1945 que liquidó la Tercera República que había surgido con motivo de la pérdida
de la derrota de Napoleón y que nació entre personajes monárquicos que no tuvieron leyes realmente constitucionalistas hasta 1875, que habían vivido la Primera Guerra Mundial y que habían tenido crisis profundas entre el periodo de las dos guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundiales, y fuera de eso les toca esa ocupación alemana tan agresiva. En el otoño de 1945 nació ese nuevo régimen que se llama la Cuarta República. Surgió una nueva constitución que diseñó un régimen político claramente parlamentario con un poder ejecutivo débil. El texto aprobado en un referéndum que no tuvo mucha votación, mucha abstención tuvo, no suscitó apoyo popular. Comenzaron a formarse gobiernos tripartitas. Los socialistas, los comunistas tuvieron gran éxito electoral, junto con un partido denominado, como nos lo dijo el coronel Villamarín en la clase, el Movimiento Republicano Popular. En el proceso constituyente para hacer ese régimen republicano, pues realmente los socialistas, los comunistas y ese nuevo partido llamado Movimiento Republicano Popular fueron los que tuvieron más éxitos, y junto con De Gaulle, pero él decidió retirarse de la vida política. Ahí, dentro de la tarea de análisis, considero yo que hubo un movimiento retrógrado del general De Gaulle. Es el primero que encuentro en lo que logré sintetizar. El régimen constitucional diseñado en ese periodo, 45 y 46, llamado Cuarta República, se caracterizó por una gran inestabilidad. En primer lugar, se plantearon ambigüedades y problemas funcionales, especialmente en la articulación del poder ejecutivo, lo que llamamos nosotros poder ejecutivo, con las funciones del presidente. Yo no logro entender cómo es posible que hubiera un presidente de gobierno y un presidente de consejo, que era lo que teóricamente es el Senado hoy en día. En segundo lugar estaba la cuestión del encaje del Partido Comunista Francés en el régimen político. En esos nuevos tiempos de la Guerra Fría, y que tenía realmente un amplio apoyo electoral en la calle. El general de Gaulle sentía aversión hacia los comunistas e hizo todo lo posible para quitarles protagonismo en la última fase de la guerra. Además, consideraba que obedecían a una potencia extranjera y que había que procurar que no ocupasen ministerios delicados como el de Relaciones Exteriores y el de Defensa. Sin lugar a duda, los problemas coloniales fueron fundamentales en la crisis de la Cuarta República. Los procesos de descolonización, que comenzaron como en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, afectaron necesariamente a toda Europa, pero muy principalmente a las potencias que en ese momento eran Francia y el Reino Unido. Pero en 1947 Charles de Gaulle regresa a la primera plana, fundando un nuevo partido, el Partido Rassemblement des Peuples francés, el llamado RFP. Para mí, eso constituye un movimiento defensivo. No sé si estoy equivocada, pero me parece que fue un movimiento defensivo del general de Gaulle. El anticomunismo no fue patrimonio exclusivo de Gaulle, ni de los sectores políticos moderados o conservadores, ya que los socialistas también sentían una gran aversión por el Partido Comunista Francés. En la segunda parte de la década de los 40, los socialistas tuvieron puestos un primer presidente de la República y dos ministros importantes.
como nos está pasando aquí, creo. La Francia de la posguerra tuvo que afrontar profundos problemas económicos que tensionaron las relaciones sociales y laborales, por supuesto. Los comunistas apoyaban las constantes huelgas y la inflación se disparó. Estos conflictos económicos y sociales provocaron un giro conservador en los ejecutivos, a pesar del comienzo de la década, como más o menos hacia el comienzo de la década de los 50. En el 54, el ejército francés fue derrotado en Indochina, como nos lo enseñaron en la conferencia, y esa catástrofe dejó una profunda huella en la opinión pública francesa. Además, se estaba gestando en el ejército una tendencia o grupo muy hostil a la política y a los políticos, y contra cualquier intento de renunciar a las colonias. En el 56 estalló el conflicto del Canal de Suez, que dejó muy mal parados a los británicos y a los franceses. Pero el gran problema de Francia fue Argelia, por su gran carga sentimental, ya que tenía muchos ciudadanos franceses en esa región. Un sector del ejército se indisciplinó como en 1957 y rechazó al gobierno de Francia e intentó que estaba intentando abordar soluciones negociadoras para mantener a Argelia. Y amenazaron con un ataque de tropas de paracaidistas sobre París, a menos que Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, se pusiera al frente de la República. Y ahí encuentro yo que ese fue realmente un movimiento ofensivo por parte de los partidarios de Gaulle. Por favor, luego me dicen si estoy equivocada en el análisis de la aplicación de los principios militares a estos movimientos políticos especialmente. Bueno, de Gaulle fue nombrado, para presidir perdón, que esto me está fallando aquí. Siempre pasa, ¿no? A ver. Ahora no, es que lo cronometré y fíjese que siempre le falla a uno algo. Bueno, aquí volvió. Bien, la opinión popular no mostraba mucha simpatía masiva hacia De Gaulle, pero tampoco ansiaba prolongar esa ineficiente legalidad republicana. La clase política rechazó tajantemente la exigencia de los golpistas de Argelia, pero pronto se plegaron a sus deseos, con el apoyo del ejército metropolitano de Gaulle y la indiferencia mayoritaria de la población civil hacia la suerte de la Cuarta República, no les importaba. De Gaulle aceptó la investidura de jefe de gobierno, y ahí yo entiendo que hay un movimiento defensivo por parte de él. No sé si estoy equivocada. Pero la condición de que aprobase una nueva constitución que creara una poderosa presidencia, pues realmente es significativo en ese análisis de movimiento defensivo. Una vez más, el Parlamento francés debió ceder a esta presión ante la amenaza de una rebelión militar masiva. Y cuando logró De Gaulle que se realizaran estos cambios, nació la Quinta República. En el 58, Charles de Gaulle encarga a su equipo a preparar una nueva constitución, un proyecto de constitución, que fue aprobada en referéndum de ese mismo año. Y aprobaban las constituciones por referéndum. Es más conocida como Constitución de la Quinta República. Y en mi concepto, es un movimiento retrógrado defensivo. Y la explicación es de que siempre él impone las condiciones, aquí están mis condiciones,
tómenlas o déjenlas. Y puso la Constitución de la Quinta República, que acogió el preámbulo de la Constitución de la Cuarta República, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que habían sido lanzados en 1789. ¿Qué más fue lo que hicieron? Los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y la Carta de Medio Ambiente, que yo no la conocía. Otorgó en mayor poder al presidente de la República y le confirió el poder ejecutivo, que antes no lo tenía. Simplemente tenía que pedir permiso para todo al Parlamento. Y además hizo algo muy innovador, que fue modificar la forma de elección del presidente a través de un cuerpo colegiado de 80.000 grandes electores que eran todos funcionarios del Estado en alguna forma. Pocos años después fue que se introdujo el principio de elección presidencial mediante sufragio universal, como lo tenemos ahora. En mayo del 68, y de eso sí ya estuve yo consciente porque estaba en la universidad para entonces, por primera vez en el siglo XX, fuertemente influido por los izquierdistas, se produjo una huelga general que paralizó al país entero, a Francia, y afectó a todos los países occidentales, pero que no alcanzó a producir realmente ninguna transformación política definitiva, ni le causó la finalización al régimen de Gaulle. Todavía estaba en el ambiente todos sus conceptos. Sin embargo, hoy en día, ese tipo de huelga general es lo que se está constituyendo en una de las herramientas de los izquierdistas en su concepto de combinación de todas las formas de lucha, y que lo tienen ya declarado como legal y como posible. Bien, pues hasta ahí fue que hice el primer punto, y yo quisiera saber si eso que mencioné como movimientos retrógrados, defensivo y ofensivo, fue correcto o no, porque no es mi fuerte este tipo de análisis, pero hice esta síntesis y ese análisis. El otro punto se refería a los 30 gloriosos, y me parece que no, me equivoqué al escoger ese tema ahí, porque si bien es cierto, ocurre durante el mismo periodo de desarrollo de la Cuarta República, se refiere a temas eminentemente económicos y de nacimiento de tecnologías y de otra serie de cosas, entonces lo dejo ahí pendiente. Así es de que eso fue lo que pude lograr en el estudio de la Cuarta República y de los movimientos retrógrado, ofensivo y defensivo, porque no todos fueron retrógrados en ese periodo. Muchas gracias a los miembros del grupo, muy amable por su esfuerzo y su dedicación. ¿El coronel González ya terminó su grupo? Sí, ya, pero no... Los tres. Bueno, entonces, mi coronel, muchas gracias. Muy interesante la exposición que hacen ustedes. Los comentarios los dejamos para el final, y entonces le damos el paso al grupo número 2 para avanzar en la materia. ¿Me recuerdan quiénes son el grupo número 2 para colocarlo? ¿O somos nosotros, Bruno? ¿Defensivas o ofensivas? El 2, el 2. 2 es defensiva. Somos nosotros, Willy, ¿correcto? Está sin micrófono, Willy. Entonces, por favor, les pido primero al grupo que prendan la cámara para que los identifiquemos. Les voy a colocarlos en Spotlight a los del grupo. Willy me dice lo de los integrantes, por favor. Ok, muy bueno. Muy buenas noches para todos los asistentes. Al grupo número 2 nos correspondió hacer una presentación sobre los principios de la guerra aplicados a la visión política de Winston Churchill. Básicamente, dentro de la presentación que en su momento el señor coronel Villamarín nos hizo con respecto a Winston Churchill, él aplicó mucho la defensa. Y la defensa presenta 4 maniobras que son contraataque, ataque de desintegración,
ataque a objetivo limitado y defensa activa. Los integrantes del grupo somos Andrés Úsuga, Eugenio Alarcón, José Ricardo Martínez, Héctor Carrascal, Alfonso Carvajal, Mesías Alarcón, Osman Martínez, Elías Moncada, Daniel Franco y el que les habla, Julián Núñez. Por el tiempo tan limitado, pues básicamente 4 integrantes del grupo vamos a iniciar con la explicación y le cedo el paso a Andrés Úsuga. Sigue, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Entonces, como vamos a ser tan breves, voy a iniciar de una. Les voy a contar entonces que cogimos una frase específica de Churchill y la enfocamos en el marco, no solamente de la guerra, y como dijo Clausewitz, la política es la guerra por otros medios. Entonces, hicimos el parangón entre guerra y el debate político. Ahora bien, la frase que escogí yo para explicar como referente en el principio del contraataque es la frase que inicia o que se presenta en un episodio con la señora Laura Ormiston Chart, que era una brillante oradora que hizo pues toda una campaña por el puritanismo al inicio del siglo XX en Londres, e inclusive estuvo también en los Estados Unidos, y ella en algún momento tiene una disputa muy grande con el joven Winston Churchill. Fíjese que casi nadie sabe que ese debate argumentativo no fue cuando él ya era primer ministro, no fue cuando él era parlamentario ni siquiera, era cuando era un joven cadete en Sandhurst, y ella le dice, por desacreditar su postura política, allá no es tan desligado el tema político de los militares, él era un simple cadete, pero ella le dice, señor Churchill, si usted fuera mi esposo, yo pondría veneno en su café. Y Churchill, con su genialidad, su brillantez, pero adicionalmente con la rapidez mental para el contraataque, precisamente el contraataque argumentativo, el contraataque en el debate, le dijo, y si yo fuera su esposo, me lo tomaría. ¿Qué vemos aquí? Que podemos y debemos estar muy preparados, tanto en la guerra como en los debates políticos, para que, aprovechando un ataque mal planeado, como fue el caso de la señora Ormiston, o un ataque que piensa que no estamos preparados, para reaccionar de manera muy rápida, pero de manera incluso más contundente del propio ataque que nos hicieron, y lograr la ventaja. Porque cuando lanzan el ataque quedan al descubierto, y lanzando el contraataque nosotros avanzamos en la conquista de nuestro objetivo o del terreno en la guerra y del objetivo político. Entonces, simplemente hasta ahí lo quería dejar en el parangón que estamos haciendo entre guerra y política, y en el marco del principio del contraataque. Muchísimas gracias. Entonces, continúa nuestro compañero de curso del grupo. Elías Moncada, por favor, ¿puedes continuar? Elías, micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias, qué pena. Efectivamente, analizando acá todo lo que hemos aprendido de Winston Churchill con los principios de la guerra, vemos cómo muy sabiamente el señor Winston Churchill en su momento cuando fue a pedir ayuda al Congreso de los Estados Unidos, vimos cómo lo contraatacaron, y escogí esta frase en donde él muy sabiamente, vista que lo estaban contraatacando, de que por qué estaba pidiendo ayuda para defender a Francia y a Inglaterra, entonces él manifestó lo siguiente, esta frase que fue utilizada como un ataque de desarticulación, de los cuales Estados Unidos le dio ayuda con esta frase. Después que lo estaban atacando, dice que ¿usted qué hace aquí? Pidiendo ayuda. Y entonces él manifestó esta frase, dice, si mi padre hubiera sido norteamericano y mi madre inglesa, estaría acá parado defendiendo los intereses de los Estados Unidos. De tal manera que él muy sabiamente supo defender
su apoyo que estaba pidiendo los Estados Unidos, de tal manera que lo logró. Entonces vemos cómo sabiamente él desarticuló el ataque que estaban haciendo todos los líderes de Estados Unidos en su momento, y supo defenderse y obtuvo el apoyo que él necesitaba. Gracias. Ok, perfecto, Elías. Bueno, continúo yo con la tercera maniobra, que es ataque a objetivo limitado. Héctor, por favor, cámbiame la ayuda a objetivo limitado. Y básicamente es que el objetivo limitado dentro de los principios de la guerra y la maniobra es que uno no puede atomizar los esfuerzos en varios objetivos porque no se llega a ninguna parte. Dentro del objetivo limitado que tenía Winston Churchill, básicamente es tener identificado un punto de valor y algo que si lo hace ganar hacia él, para el caso de Winston Churchill, él tenía muy claro que él tenía que tener el Senado, el Congreso a su favor. Y el ataque al objetivo limitado dentro de esa maniobra era que él siempre atacaba a sus detractores, siempre con información veraz, con información real sobre lo que él decía. De esta forma, él, sabiendo que atacaba directamente a esos detractores que eran sus opositores, con la información veraz y concisa y cierta de que en este momento lo que estaba pasando, que era Alemania, dejaba callados a sus detractores y básicamente él ganaba hacia sí los afectos de los otros parlamentarios dentro del Parlamento inglés. Eso es el objetivo limitado, no es desgastarse, sino básicamente tener claro el objetivo que está haciendo, cuál es el objetivo que quiere alcanzar, y lo que él tenía que hacer era desarticular sus detractores y ganarse el Congreso hacia sí. Hasta ahí mi intervención y le cedo el paso a mi coronel Eugenio Alarcón. Muchas gracias, mi coronel Núñez. Me ha correspondido la defensa activa. Esta defensa activa casi que es un resumen de todos los 3 puntos anteriores, y por eso he utilizado esta frase de Winston Churchill que dice: debemos defender nuestra isla, cualquiera que sea el coste. Luchar. Y cuando habla de lucha pasa a la ofensiva. En playas, campos de aterrizaje, cables, colinas, nunca rendirme. Esto me hace el abrebocas para hablar sobre la defensa activa, que no es otra cosa que el uso de acciones ofensivas que contrarresten, superen la voluntad del adversario y le causen unos ataques bastante dificultosos contra quien está desempeñando esa defensa activa. Pero hay unos objetivos fundamentales y necesarios para esta defensa activa. Primero, que debemos tratar de que se nos cause el menor daño posible. Debemos retardar, desgastar al opositor, sorprenderlo, causarle daño, hacerle cometer errores, neutralizarlo y causarle contragolpes o contraataques. Pero para eso se necesita conocer muy bien a nuestro opositor, se necesita conocer muy bien el enemigo, sus capacidades, sus capacidades, convertirlas en inteligencia de combate, para poder aplicar esa frase que dice que la mejor defensa es el ataque. La defensa activa es muy aplicable en varias disciplinas, especialmente de competición deportiva. Si nosotros analizamos algunas de las peleas de Cassius Clay, nos damos cuenta de que Cassius Clay primero desgastaba a su oponente, dejándole que le ofreciera cualquier cantidad de golpes, y cuando ya lo tenía cansado, lo contraatacaba.
En la práctica de Churchill, mediante la aplicación de unos radares rudimentarios, efectuar una triangulación que les permitía la posición de los aviones que venían a atacar a Inglaterra. Y Churchill le salía con respuestas como de que la visión en Inglaterra está mejorando porque debemos consumir mucha zanahoria. Mientras Chamberlain conseguía un acuerdo en Múnich acuerdo que les permitía a ellos agacharse, arrodillarse ante el enemigo. Churchill se preparaba como ministro de defensa, pues él no confiaba en Hitler. En la política, el marcado optimismo de Winston Churchill lo llevó a confiar en lo suyo, en su amor patrio y en el amor de sus gentes. Fue un terco, pero creía en su nación, creía en sus gentes, por encima de sus opositores paisanos. Pues lo que Churchill ofrecía, lo cumplía. Principio no muy bien aplicable hoy en día en la política. Finalmente, lo que hace hoy en día algunos políticos como Petro, desprestigiando y vendiendo mala imagen del gobierno y prometiendo una bola de cristal que solucione todas sus promesas electorales, es una buena aplicación de esto que se llama o denomina la defensa activa. Muchas gracias. Coronel Héctor Carrascal, le cedo la palabra. Bueno, simplemente como manera de colofón, ya terminando, creo que todos los principios en la defensa fue realmente fundamental para sostener esa Gran Bretaña, ese Reino Unido poderoso. Y solamente quise traer esta frase, que fue como hicimos el ejercicio, a partir de donde analizamos esas decisiones políticas. Dijo Winston Churchill, refiriéndose al papel de la Royal Air Force justamente en esta batalla, nunca tantos debieron tantos, frase célebre. Y si uno se pone a imaginar con lo que acaba de comentar mi coronel Arcón, de ese sistema de defensa que justamente, como él lo explicó muy bien, decían que por qué los ingleses veían a los aviones alemanes y los ingleses respondieron seguramente en esa suspicacia que aprendieron de Churchill. Decían, como eran cultivadores de zanahoria, decían, es que aquí comemos mucha zanahoria, es muy buena para los ojos, por eso es que vemos tanto los aviones alemanes. Y realmente lo que estaba sucediendo es que habían descubierto el radar, y en medio de la batalla de Britain, en la batalla de Bretaña, sucedida entre el 10 de junio y el 31 de octubre del 40, pues justamente fue la primera contienda aérea que se llevó por la Real Fuerza Aérea Británica contra la Luftwaffe, o defendiéndose de la Luftwaffe alemana, en el Canal de la Mancha en cielo británico. Justamente por eso mencionó Churchill esto, y nos parece que justamente ese reconocimiento permanente, ese permanente acercamiento, reconocimiento a sus tropas, a sus ciudadanos y la defensa de su país, marcan directamente lo que fue ese poderío británico que finalmente permitió articular la defensa de Europa y la recuperación de Europa. Mi coronel Núñez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues para finalizar, para todos, pues les dejo una frase que tenía Winston Churchill, dentro de tantas mágicas frases que él dijo a lo largo de su vida: la única opción es la victoria. Esto para finalizar, que la defensa no es estar siempre ahí esperando, sino que al contrario, siempre estar adelante del enemigo y siempre estar atentos a cualquier situación que pudiera estar en contra de Inglaterra. Y con el Villamarina, hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Willy, le quedan 50 segundos, qué pena. No, mentira. Está muy bien, perfecto, gracias. Felicitaciones por el control de tiempo, gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel
Carrascal y mi coronel William en su presentación excelente. Vamos a el siguiente grupo, que es el grupo de Simón Bolívar, que es el personaje que más nos apasiona, y vamos a ver la aplicación de los principios de la guerra que hizo Simón Bolívar en sus actividades. Entonces, le damos el paso a mi coronel Carvajal, que es el que está de monitor hoy de ese grupo. Adelante, mi coronel Carvajal. Mi coronel, le pido a los integrantes del grupo que prendan la cámara. Nosotros apagamos, para ponerlos, no las apaguen, yo los coloco para que queden en pantalla. Mi coronel Carvajal, no le cuento el tiempo todavía, mi coronel, porque después entonces ahí sí nos mata. Si primero cuadremos aquí el sistema. Mi coronel Carvajal, porque no lo encuentro acá. Luis Alfonso Carvajal, listo, ya queda aquí. ¿Quién más son el grupo, mi coronel, por favor? Bueno, no sé qué pasó con mi general Efraín Vázquez. Él dijo que tenía hoy cita, mi coronel, tenía cita de vacunación, estaba ahorita y que de pronto no alcanzaba a llegar. Tenía hoy en la noche cita en la EPS. Ya, porque en el grupo estamos Héctor Carrascal, pero veo que ya habló. Daniel Franco, William Núñez también, pero ya habló. No sé qué confusión hubo con los integrantes del grupo. Mi coronel, pues aquí estoy acompañándolo y le estoy dando fuerza, entonces, porque no sabía que estaba dando grupos. Adelante, mi coronel, entonces. Pero bueno, no. Si hay alguien que personifique de verdad la ofensiva es Simón Bolívar, ¿no? Como decía ahorita mi antecesor, la única opción es la victoria. Este es un principio totalmente del ataque, de la ofensiva. En todas las batallas, Simón Bolívar se caracterizó por ser un aguerrido atacante. Siempre sus tropas fueron lanzadas frecuentemente en todas las luchas que libró a la ofensiva. No entraría yo a narrar batalla por batalla ni principio por principio. Únicamente dejar en claro que toda su lucha a lo largo de toda su vida fue siempre el protagonista de la ofensiva. Tantos detalles ya han sido conocidos por todos nosotros en las diferentes exposiciones. No agregaría nada más a este gran hombre que fue Simón Bolívar, reitero, prototipo del ataque y aplicador máximo de todos los principios de la ofensiva. Muchas gracias. Pero entonces veo que no hay nadie más de ese grupo, coronel Carrascal. No sé si Carrascal tenga algún complemento. Es que, perdóneme, Villamarín, no, ¿verdad? Pues yo estábamos mi general Efraín Vázquez, Héctor Carrascal, William Núñez, pero ya Héctor Carrascal habló y William Núñez también. Y bueno, pues no, realmente no sé qué confusión hubo con la organización de los grupos, pero bueno, muchas gracias. Por eso le decía, no sé si mi coronel Carrascal quiere agregarle algo antes de pasar a las preguntas. No, mi coronel, no quiero improvisar porque esa confusión, yo estaba en el otro trabajando y qué pena con mi coronel Carvajal haberlo dejado solo entonces, pero bueno, entonces quedamos en deuda, mi coronel, de pronto, si nos permite hacer una introducción en otro momento de esos 15 minuticos nuestros, pues con mucho gusto lo preparamos. Discúlpeme que hubo de pronto un enredo en los grupos. Mi coronel, si me permite, puedo hacer un pequeño complemento personal. Claro que sí, mi coronel. Bueno, la ofensiva. Todo comenzó desde Bolívar muy de baja graduación, cuando la campaña del Magdalena, después la campaña Admirable, después su fuga al Caribe y su retorno, pero siempre adelante, siempre. Y movámonos bien rápido. La campaña libertadora, pues esquivando a Morillo, viniéndose por el sur, por el camino más difícil y la montaña más alta, cuando el español esperaba que se fuera por el terreno más llano y más lógico a enfrentarlo directamente. Y lo esquivó en evasiva, pero esa evasiva es una ofensiva. Y le salió por detrás, a Boyacá.
Llegando a Bogotá, siempre era un hombre muy inquieto. Llegaba, hacía 4 o 5 cosas fundamentales, entregaba a la autoridad de gobierno a una persona y él se dedicaba a la guerra. Cuando después de Boyacá salió en estampida hacia el sur a seguir persiguiendo españoles en el sur, y así sucesivamente. Venía, iba, regresaba, y siempre en constante movimiento. Es decir, una ofensiva incontenible. Es una característica del héroe. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, no sé si alguien más de otro grupo quiere agregarle a lo que nos acaba de complementar mi coronel González respecto a los principios de la guerra en la ofensiva, como los vimos aquí en una tarde de análisis de lo que practicó Bolívar en el ejercicio de la guerra y de la política. Coronel Villamarín. Sí, mi coronel. Yo analizo o miro esa combinación que mantuvo siempre Simón Bolívar con la política, la guerra y la política. Es una combinación que le causó más problemas en la política que en la guerra. En la guerra se vence un enemigo, en la política también, pero se gana uno más enemigos que los enemigos de la guerra. Eso aplicable a nuestros días nos hace ver cómo algunos militares han incursionado en la política y no han llegado muy lejos por desconocimiento, porque creen que pronto las sabemos todas, pero efectivamente no sabemos nada y tenemos que tender hacia el lado del fracaso. Ese es mi aporte para Simón Bolívar, mi coronel. Andrés, gracias mi coronel Corredor. Andrés también quiere agregar algo a lo de Simón Bolívar acerca de la ofensiva. Pues Andrés Úsuga. Gracias, mi coronel. Más que sobre la ofensiva y sobre los principios de la guerra, quiero resaltar sobre Bolívar un tema muy especial, y es cuando Bolívar combinó el ejercicio del guerrero y el ejercicio del estadista. No estaba para nada decantado el estudio de esas cosas, porque esto es apenas la segunda década del siglo XIX. Cuando De Gaulle y cuando Churchill lo hacen, ya habían empezado los estudios, ya había empezado a recopilarse material desde el punto de vista académico para entender que guerra y política tenían mucho que ver. Entonces, por eso es incluso más grande Bolívar, porque Bolívar no tendría dónde haberse formado, no tendría dónde haber encontrado esos textos, esa bibliografía de las similitudes entre guerra y política, y por eso pues quisiera hacerle un homenaje especial al Libertador, que creo que es fenomenal, porque para la misma época donde está él, es más o menos para la misma época, no tan cerca, pero más o menos por ahí, donde apenas se está consolidando la idea de Clausewitz, que también es en la primera mitad del siglo XIX. Y creería yo, porque nunca lo he visto, a Bolívar citando ni a Maquiavelo y a Sun Tzu tampoco. Entonces, creería yo que es grandísimo Bolívar al interpretar algo que ni siquiera había tenido la capacidad de apropiar académicamente. Simplemente eso, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Andrés. Mi coronel, yo ya que no utilicé, pero qué buena observación la que hace Andrés. Me parece magnífica el acercamiento que hace, y justamente estaba pensando en eso como lo relacionó a él. Porque si miramos en este proyecto bolivariano tan, como dijo alguien, mejor no mencionarlo, ¿cierto? Ahí salió el militar mal preparado y todo el desastre que hizo en Venezuela,
¿cierto? Y toda la gente queriendo ese líder, pero en esa época de Bolívar, como lo plantea Andrés, qué interesante que sale, no en realidad porque Bolívar como tal de carrera militar sí hizo su academia, pero fue un ascenso vertiginoso, inmensamente rápido, si como lo dice Andrés, no con tanta, no sé si estoy equivocado, pero hace una mezcla perfecta entre las relaciones políticas con lo que armando un congreso, justamente tomando el ejemplo de qué no hacer de los españoles y justamente revelándose en ese sentido. Me parece que esa referencia que hace Andrés es muy apropiada y pues qué pena que meta la cucharada, pero qué bueno que Andrés me sacó del cuento porque no estaba preparado para ese otro grupo. Gracias, Andrés. Y si me permite otra pequeña contribución. Claro, mi coronel. Bolívar fue empírico político y empírico militar, pero genial. Otro ejemplo que podemos agregar al que mencionó Andrés fue su entrevista con San Martín. San Martín, el héroe argentino que vino desde el sur cruzando también la cordillera, llegó a Chile y corrió hacia el norte buscando españoles. Y el caraqueño, viniendo del norte, cruzando también la cordillera y yendo hacia el sur, y se encontraron los dos. Pero había que resolver entonces quién realmente o en qué forma se iba a combatir a los españoles que estaban en las estribaciones de la cordillera peruana. Entonces, esa genialidad de combinar las ideas políticas, porque San Martín era monarquista y Bolívar era republicano, pues no compaginaban para conformar una fuerza conjunta, porque políticamente estaban dislocados, aunque militarmente estuvieran encadenados. Bueno, y entonces la conclusión que todos sabemos es que Bolívar la ganó políticamente y San Martín desistió. Pero eso lo llevó a otra cosa todavía mucho más lejos político. Cuando llegó a Perú fue nombrado entonces protector del Perú. Nosotros lo habíamos nombrado libertador. Ahí en Perú le dieron un grado un poco más alto, protector, pero cuando subió al Alto Perú, o sea, Bolivia, resulta que eso coincidió con un conflicto que tenía Argentina con Brasil por las tierras del este, que ahora es el actual Uruguay. Y le mandaron una comisión cuando estaban en Potosí, los argentinos, ofreciéndole nombrar protector de la América, o sea, ya todavía le quisieron todavía más la magnitud geopolítica. Y él no quiso aceptar, porque le pedían era que interviniera a favor de los argentinos en contra de Brasil para ganarse el territorio de Uruguay. Y entonces él vio que la cosa se ponía ya demasiado delicada y eso no le correspondía, porque él debía pensar más en la Nueva Granada que propiamente convertirse en un superhéroe suramericano, continental. Aunque siempre tuvo por ahí sus rocecitos con Pedro el Grande, cuando un coronel atrevido invadió Santa Cruz, un coronel brasilero atrevido invadió Santa Cruz, y él de inmediato políticamente le mandó una carta al coronel diciéndole que tenía que abandonar esos territorios instantáneamente, y si no, él iba a invadir, no a la provincia que estaba a cargo del coronel brasilero, sino de una vez diciéndole a Brasil. Y parece que era que Pedro le había dado la orden al coronel brasilero que hiciera ese intento para ver cuáles eran las intenciones de ese gigante que venía del norte, tan poderoso que venía conquistando naciones y ganando batallas. Y entonces cuando ya Pedro supo cuál era la intención de Bolívar, si el coronel no le desocupaba Santa Cruz de la Sierra, entonces inmediatamente lo hizo sacar y ya se arregló el problema. Pero indirectamente y en forma política, en el campo político, entonces logró que Argentina y Brasil se pusieran de acuerdo para que le dieran oportunidad al pueblo uruguayo, que en ese tiempo le llamaba a los territorios del este, de decidir su propia suerte, y ellos decidieron crearse una propia nación, y ahí surgió el Uruguay. Podríamos decir casi que Bolívar políticamente creó otra nación más. De todas maneras, todas las cosas de Bolívar son de magnitud y de trascendencia extraordinaria, que a veces ni la conocemos. Muchas gracias. Mi coronel González, muchas gracias.
En el chat está solicitando primero Jaime Obregón, por supuesto, y luego sigue Andrés. Jaime, tienes la palabra, adelante. Gracias, coronel Carrascal. Bueno, como primera medida, quería mencionar sobre el caso de Bolívar. Precisamente tuve la fortuna de dictar recientemente una conferencia en la Sociedad Bolivariana sobre el tema Napoleón, el padre idealizado de Bolívar. Y voy a tomar algunos apartes de uno de los biógrafos más importantes de Bolívar, que fue Gerard Mazur, cuando decía, contrastando con el calculador San Martín, Bolívar era más luchador que estratega. En sus primeros días, su ardor y exuberancia le reportaron a veces la victoria, como en el caso de su brillante campaña de 1813, como todos lo sabemos. En otras ocasiones, no obstante, lo arrastraron al abismo. Diría de sí mismo, yo soy el hijo de la guerra, para añadir en otra oportunidad, la guerra es mi elemento, los peligros mi gloria. Desde el punto de vista técnico, dice Mazur, oficiales como Morillo fueron al principio superiores a él, y solo después de 1817, como algunas de las intervenciones lo mencionan muy bien, pero eso ya es después de 1817, precisamente la campaña de 1819. Entonces, y solo después de 1817, cuando empezó a emular sistemáticamente a Napoleón, subrayo esto también por algo que voy a comentar ahora, se convirtió en estratega. Bien. Más adelante, dice Mazur, durante esos años, hacia 1826, Bolívar estuvo cada vez más bajo el influjo de la teoría de Napoleón. Sus manifestaciones públicas al respecto están envueltas en cuidadoso recato, pero pueden sacarse muy fácilmente las consecuencias. En ese sentido, aun cuando comparto lo que comentaba el coronel Usuga, cuando habla de que todavía muchas cosas estaban embrionarias en cuanto al estudio de la relación entre política y milicia, también es cierto que esto de adoptar, como lo dicen que varios autores, el único no es Mazur, adoptar a Napoleón como modelo, de manera, a propósito, muy recatada, insisto en la palabra, porque él tenía el temor de que de golpe se fuera a tomar de que iba a adoptar a Napoleón como modelo en todo, es decir, de que también se iba a coronar en un momento dado. Esto hace precisamente que sí tuviera un modelo de una importancia enorme, que bien sabemos fue magistral en la vinculación entre política y guerra, como lo fue Napoleón. Dos detallitos además para finalizar esta breve intervención. La señora Rosalía nos presentó un resumen muy interesante. Solamente un pequeño detalle, precisamente cuando mencionó que la Tercera República empieza con la derrota de Napoleón. Es necesario precisar, de Napoleón III, o sea, el nieto del gran Napoleón. Y por último, en cuanto al comentario del coronel Eugenio Alarcón, en cuanto a que Churchill prometía todo lo que cumplía, no todas las veces, qué pena. Como buen político, no necesariamente. Ahora recuerdo un caso memorable, y fue ante el Parlamento, cuando lo llamaron a cuentas en un momento dado sobre aspectos económicos, y entonces él prometió esto, creo que fue en su segunda actuación como primer ministro, es decir, después de la guerra. Prometió que no iba a devaluar la libra esterlina por todos los medios, lo repitió, lo reiteró. No acabó de salir del Parlamento cuando le dijo a su ministro de Economía, hay que devaluar la libra. De modo que eso también hay que tomarlo con algunos descuentos. Muchas gracias. Andrés, tiene la palabra.
Gracias, mi coronel, muy amable, y muchas gracias por la aclaración o intervención del doctor Jaime Obregón. Yo también estoy absolutamente de acuerdo con eso. Él tenía una dualidad con la figura napoleónica, porque lo admiraba profundamente, por un lado, a ese pequeño coronel de artillería, pero al mismo tiempo lo despreciaba. Ahora bien, por todo eso es que a nuestros revolucionarios se les decía afrancesados. Y tocaría entender pues también toda esa relación entre Napoleón, Pepe Botellas, Fernando VII, Carlos V, todo lo que pasó ahí en la península, que fue lo que permitió pues nuestra guerra de independencia. Pero les quería hacer una preguntita muy, muy cortica. Mire, yo he sido un niño, yo desde niño fui muy aburrido. Fui un niño muy aburrido. Por eso siempre me gustó andar con mayores. Eso me lo han criticado pues toda la vida, muchos de mis amigos. Pero me gusta andar entre muchos mayores porque aprendo muchas cosas. Y lo primero que yo leí antes que historietas fue algo que quiero preguntar si alguien lo tiene por ahí a la mano, y es cuando cuando el bicentenario de Bolívar, yo tenía 5 años apenas. De hecho tenía 4, pero cumplí 5 en ese mismo año. Y salió algo muy interesante que yo solamente quedé con unos capítulos, por decirlo así, que es esto, no sé quién lo conocerá. Yo soy muy bolivariano desde pelado. Bolívar, el Libertador. Esto lo sacaba una editorial que se llamaba La Foca. Aquí se puede ver. Y eran unos, ya voy a mostrar, eran unas revistas. Este es el capítulo 1. Este es el capítulo 2. Y así, capítulo 3. Pero no alcancé a tenerlos todos porque ahí tuvimos crisis económica. Valían 110 pesos. Aquí aparece la promoción. Eso es año 83, ¿cierto? Entonces, no sé quién del grupo, como veo que todos somos tan bolivarianos también, porque llevo preguntando hace muchísimo tiempo y no he podido encontrar quién tuviera o la colección completa o me pudiera facilitar si saben quién la pudiera tener, a quién se la han visto, porque yo no he podido conseguirla. Y de verdad pues yo soy obsesionado bolivariano, sin desconocer que la muerte de mi José Padilla López, por obvias razones que me duele mucho, y la muerte de mi José María Córdoba Muñoz, en algo tuvo que ver ahí, si no por acción, de pronto por omisión. Entonces era simplemente esa preguntita y me disculpan lo ñoño, como dice mi esposa, con los temas de Bolívar. Andrés, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, yo creo que quedó redondeada entonces la presentación. Rosita, tiene la mano levantada. Rosita, adelante, por favor. Gracias. Yo realmente quiero hacer una pequeña acotación que se les ha olvidado a todos los colombianos, y es que el gran Simón Bolívar tuvo la gran ayuda del hombre de las leyes y el organizador de la victoria, porque le resolvió todos los problemas logísticos en sus campañas a través del continente. Creo que soy la única colombiana en este grupo que se acuerda de Santander, el hombre de las leyes y el organizador de la victoria, que además fue el que empezó con la organización de la educación en la República. Eso era todo, Héctor. Gracias. Gracias, Rosita. El coronel Arias, ¿levantó la mano, señor? ¿Su micrófono está apagado, parece, o no lo estoy escuchando? No, está prendido, el micrófono está prendido, pero no lo escucho. Yo tampoco, y veo que está... Y es coanfitrión fuera de eso. Es tema de audífonos. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias. No, una pildorita de Bolívar. Dentro de los grandes líderes militares, Bolívar
digamos, tienen un pequeño récord. Recordemos que los grandes líderes como Napoleón, Bonaparte, Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Genghis Khan, fueron conquistadores. Bolívar no fue conquistador, Bolívar fue un libertador. Entonces tiene un récord que él no conquistó nada, él simplemente libertó naciones. Entonces esa era la pequeña píldora. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, tiene usted entonces la palabra, las críticas y las calificaciones. Bueno, no se asusten, por favor. Después de escuchar las exposiciones, porque el tema de fondo era, o la tarea era, ver la aplicación de los principios esenciales de la guerra, los principios Ofensivos, defensivos. Caracterizan la guerra en tres campos muy concretos, que son las operaciones defensivas, las operaciones ofensivas o de ataque y los movimientos retrógrados. Y lo vimos a lo largo de todas las conferencias que analizamos esas analogías entre la guerra y la política, que la ofensiva es permanente. Si se está en un movimiento retrógrado, se tiene que estar de manera ofensiva. Si se está en la defensa, es de manera ofensiva, como muy bien lo explicó el grupo de la defensa. Es decir, todo el tiempo la mejor defensa es el ataque. Y en particular con el tema de la defensa activa, que otros lo llaman la guerra preventiva, pero es la forma de garantizar la soberanía y la seguridad del Estado, como lo decía Sun Tzu. La guerra es el sustento del Estado. El Estado es el núcleo vital del Estado es la guerra, y así lo tiene que entender el Estado. Entonces aquí vamos a hacer una serie de conclusiones interesantes. La primera es que la importancia de la doctrina, del fundamento básico, de la esencia, de lo que está científicamente probado, es esencial y necesario en todas las actividades humanas, y desde luego en la política tiene que ser así. Eso significa que quien vaya a participar en política debe estar fundamentado en la política y debe conocer esa analogía tan cercana que hay entre la guerra y la política, porque en la medida que fuimos viendo a estos tres grandes hombres, nos dimos cuenta que las analogías entre la estrategia y la táctica militar con la estrategia y la táctica política son muy correlacionadas, y que solamente, como decía el señor Mao Zedong, la diferencia es que la guerra es como la política con sangre, y la política es como la guerra pero sin sangre. También vemos que al analizar al señor Simón Bolívar, pues se nos convierte primero que todo en la admiración que todos tenemos y el sentimiento que nos da como patriotas, como colombianos, pero sí todas sus actividades, tanto políticas como militares, con cuestionamientos y con todos los errores que haya podido cometer como ser humano, siempre a ir a la ofensiva. Y tenía una manera muy directa de hacerlo, y abordaba, es interesante también de Bolívar en su estrategia y su táctica política, abordar siempre al adversario para evitarle que reaccionara. Y así lo hizo con Boves en Venezuela, lo hizo contra Bolívar, contra Morillo en Venezuela, lo hizo luego en el Pantano de Vargas contra el señor Barreiro, y lo demostró cuando todo estaba perdido y reaccionó y dijo: coronel, salve usted la patria, le dijo a Rondón, asumió una actitud completamente ofensiva. Y lo mismo en el puente de Boyacá, anticiparse en la parte militar. Pero en la parte política lo vemos, era que se enteraba de los problemas y no le daba largas al asunto, sino que era de frente que iba. Que Páez se rebeló en Venezuela, iba hasta Venezuela. Que Flores estaba formando problemas en el Ecuador, hasta allá iba. Que los bolivianos querían, o el Alto Perú quería separarse, allá fue. Y como lo explicaba mi coronel González, cuando se le presentó el problema entre Argentina y Brasil, también fue de frente, no vio que había que hacer el Congreso Anfictiónico y fue allá. O sea, esa es la actitud de Bolívar. La actitud de Churchill era esperar, pero estar listo para preparar y lanzar siempre el contraataque, el ataque de desarticulación, el ataque a un objetivo limitado para desarmar al adversario, y fue siempre su estrategia válida, y la hizo a lo largo de su vida política y militar, y le dio resultados, con aciertos y desaciertos, pero fue su estrategia, y el grupo lo explicó muy bien, sobre todo porque utilizó unas frases muy concretas. Y en cuanto a los movimientos retrógrados, pues el maestro en la política y en la guerra fue el señor Charles de Gaulle, como lo vimos,
que nos lo planteó en forma muy clara en cada una de sus actividades y actitudes. Y si miramos específicamente lo de la política, él no era un político. Cuando entró triunfante a París, él era un general comandante de brigada y tenía más tropas por la circunstancia de la guerra a lo que le correspondía a un comandante de brigada. Pero inmediatamente vio que su proyecto, que era presidencialista, no parlamentario, no le iba a funcionar, tuvo la intuición de hacer un movimiento retrógrado. En nuestro comportamiento normal de latinos hubiéramos pensado, no, aquí ya se le acabó la vida a De Gaulle. Al contrario, lo que él vio fue que leía el mapa geopolítico y vio más adelante, hizo un movimiento retrógrado, pero siguió haciendo los ataques pequeños de ocupar las posiciones, retroceder, ocupar las posiciones, retroceder, pero iba creando toda un imaginario dentro del pueblo francés para llegar a donde llegó, y lo hizo entre el 46 y el 58, como muy bien nos lo explicó Rosita. Luego, otro movimiento retrógrado que él hace muy sagaz es que, y les hago el paréntesis, los invito porque el doctor Google, el doctor YouTube, se la da gratis. Piérdanle las 2 horas si quieren esta noche. Hagan ese ejercicio. Busquen una película que se llama La Batalla de Argel. Qué película tan bien hecha y con un mensaje tan claro. Y es la historia de por qué los argelinos se rebelaron. En ella no nombran para nada De Gaulle, no lo nombran, ni siquiera lo mencionan. Pero al ver ustedes esa película se dan cuenta por qué De Gaulle hizo ese movimiento retrógrado que tan pronto gana primero que lo nombran sin ser todavía el Parlamento, la Asamblea lo nombra primer ministro o presidente, fue lo que nombraron. Y él inmediatamente dice, yo le acepto, pero hacemos la constitución de la Quinta República. Y va allá a Argelia, no está en la película, pero les estoy diciendo el complemento. Él va a Argelia y les dice, los entiendo a todos ustedes, y sí los estaba entendiendo. Entonces, cuando el mundo se le viene encima y en Argelia la situación se pone ingobernable, porque ustedes lo van a ver en la película y se van a acordar lo que les estoy diciendo, era imposible controlar esa rebelión allá. Y los franceses de alta alcurnia que vivían allá querían era que los paracaidistas entraran y acabaran con todo el mundo, y aquí mandamos nosotros. Y De Gaulle, muy inteligente, le cede y finalmente tampoco está en la película, pero es el complemento de lo que les quiero decir. De Gaulle, muy inteligente, dice, aquí no hay otra opción que liberar a Argelia, porque tenía la experiencia de Indochina que marcó mucho a Francia. Ese fue un movimiento retrógrado que él hizo, que le costó, como lo vimos aquí, un atentado que casi lo matan los pro invasión a Argelia. Tampoco está en la película eso, pero es complemento. Pero lo que les quiero decir es que en esa película está muy claro lo que pasó en Argelia y por qué De Gaulle, como buen político, entendió que eso no tenía futuro. Bueno, pero también aquí nos da otra enseñanza lo que vimos hoy, que es la aplicación plena de los principios de la guerra en la política en cada uno de los campos que se tomen, porque ustedes tuvieron la posibilidad de exponer algunos, pero al profundizar se encuentran más, y naturalmente si se quiere hacer un estudio específicamente de la defensa, pues también ahí ocurren cosas del ataque y del retrógrado, porque es así. Pero viene otra cosa interesante, que es que nos lo salió a flotar como son las ciencias aquí en este ejercicio académico que hicimos, y es que todo ejercicio, sea político, sea militar, sea de estrategias y de táctica, sea sociológico, lo que sea, requiere de 2 aspectos claros, que es metodología y conocimiento. Y si alguien quiere participar en política debe tener metodología y conocimiento, y eso lo da la doctrina y la esencia. Bueno, también nos quedó muy claro que hay que aprender de los grandes estadistas para hacer política. Si no aprendemos de ellos, pues simplemente inventar lo inventado ya es muy difícil. No es que sea imposible, pero sí se aprende mucho de los que ya tuvieron experiencias, porque puede que las circunstancias cambien, mas no los modelos del comportamiento humano y de la política. Otro aspecto interesantísimo que nos quedó claro aquí es que la inteligencia militar, tanto táctica como estratégica, como técnica, y en la medida que se mejore, es fundamental para conocer al adversario y, como decía Sun Tzu, conocerse a sí mismo y conocer al adversario. Y eso lo vimos hoy. En la medida que ustedes iban exponiendo, todos coincidían en que había que conocer la contraparte para tener más claridad. Como decía Little Hart, mirar al otro lado de la colina, no solamente por este lado. Bueno,
y que los principios de la guerra que hemos venido resarciendo aquí del objetivo, la masa, la economía de fuerzas, la unidad de mando, la maniobra, la ofensiva, la seguridad, la sencillez, la sorpresa y el apoyo de la población civil, están tan intercalados que en la medida que se toca uno, inmediatamente coincide con los otros. Es ciencia pura. Y si se va a participar en política, hay que entender que esa correlación existe y no es simplemente aventurar. Bueno, y finalmente, al hablar de Bolívar, de Churchill y de Gaulle, simplemente estamos hablando de genios, y tenían errores como seres humanos, pero eran genios que supieron, como militares que fueron, aplicar dentro de la política. No sabemos si consciente o inconscientemente o por efecto reflejo, pero que nos dejó, o les dejó a ellos mejor, esa línea de acción o esas líneas de acción en cada caso. Así es de que el ejercicio nos parece muy enriquecedor, fue muy ameno, fue muy en forma o de manera informal, pero